homogénea de una sola fase. En ese caso, la teoría se ha desarrollado muy bien y los cálculos para determinar cómo es ese flujo de difusión laminar, en flujo laminar, es muy conocido, digamos, ¿no? La teoría es perfecta. Las ecuaciones se calculan, pero con mucha facilidad. Pero la difusión molecular es lenta y no es fácil de que ocurra en operaciones que son de interés en la industria. Es más que todo para el laboratorio, podríamos decir. Pero cuando queremos usar el régimen turbulento, que es mucho más rápido, el problema es que el estudio teórico no funciona. Y yo les dije en la clase anterior que al final, ¿no?, se hace lo que contaba el cuento de la Cenicienta, ¿no? Es decir, como no me funciona, mi pie es demasiado grande o muy pequeño, se cortan los dedos para que entre en la caja, ¿no?, o en el zapato. Eso es lo que vamos a ver ahora. La transferencia de masa en régimen turbulento es más complejo de representar matemáticamente que la transferencia en régimen laminar o de difusión molecular. Como les digo, hasta ahora no existe una teoría que permita realizar todos los cálculos necesarios para la transferencia en flujo laminar, en flujo turbulento, en una sola fase y en más de una fase. No hay hasta ahora. No funcionan las teorías. Dentro de una fase homogénea, la transferencia de masa se realiza gracias al gradiente de concentración. Eso es lo que dice la ley de Fick. Ya la teoría está lista. La masa se transfiere de un punto de mayor concentración hacia uno de menor concentración hasta que en toda la masa la concentración se uniformiza. Eso es flujo de difusión molecular, ¿no?, en flujo laminar. Pero en movimiento turbulento, ahí tenemos un problema. El movimiento turbulento uniformiza la concentración dentro de una fase homogénea de una manera rápida. Cuando yo trato de calcular cómo es ese movimiento turbulento, lo que antes era muy fácil, y existía la ley de Fick, una teoría muy fácil, ¿no?, en movimiento turbulento ni siquiera la difusión, que yo diría difusión molecular, no es fácil de representar. O sea, para diferentes condiciones no funcionan las teorías. Al final vamos a ver un poquito de las teorías. Ahora, el mayor interés en la industria tampoco no es el de la uniformización dentro de una fase homogénea. En la industria lo que nos interesa más es la transferencia entre fases, que es lo que nos permite en muchas ocasiones la separación de componentes o la concentración de componentes dependiendo de lo que corresponde. Ejemplos de difusión de la disolución de un cristal de sulfato de cobre o la descomposición catalítica del amoníaco sobre un grano de catalizador. Para esas dos que son operaciones de la industria, dice, los cálculos aplican teoría y ecuaciones sobre una fase homogénea única a través de una película donde la concentración presenta gradiente. Nos interesaría saber cuál será la velocidad de disolución del cristal en el agua y la difusión del amoníaco dentro del catalizador. Si esto lo vemos desde el punto de vista de la difusión molecular, es muy fácil y ya hemos hecho ejemplos. Pero si lo que queremos es hacerlo turbulento,
La dificultad, repito una vez más, no tenemos una sola teoría para eso. Ejemplo de operaciones de transferencia de masa entre fases. Por ejemplo, el trabajo de reacciones catalizadas. Muchas de las operaciones de la industria que nosotros tenemos son trascendentales a través de la catálisis. Por ejemplo, el plástico más simple y conocido que tenemos nosotros, que es el polietileno, que nos venden 100 bolsitas por 10 centavos en los ambulantes, o sea que es baratísimo. Pero la producción de ese polietileno se produce por una reacción catalítica que permite el crecimiento del polímero. Y hay, manejando la velocidad dentro del poro, por las características del catalizador, es posible hacer polímeros de polietileno cortos, medianos y largos. Cada uno de ellos tiene su aplicación en la vida diaria que nosotros tenemos, y es entonces muy fácil cuando trabajamos con catalizadores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso se verá en otra ocasión. Este es un ejemplo de cómo es, digamos esquemáticamente, un gran poro por donde entran las partículas y poritos chiquitos en donde tal vez entran solamente las moléculas más chiquitas. Esta es otra aplicación en la industria, que es la vaporización de un líquido en un gas que está fluyendo. Si el gas está fluyendo, quiere decir de que ya es turbulento el flujo del gas. También para esto, algo que parece tan simple, requiere de un cierto tratamiento que va a empezar con lo que vamos a ver en esta clase. Esta es una torre de enfriamiento en una planta donde hay intercambiadores de calor. Si se trabaja con agua, el agua se calienta. Esa agua hay que volverla a usar, pero antes la tenemos que enfriar. ¿Cómo la enfriamos? Utilizando el aire. El aire en contracorriente, como en este caso, o en flujo cruzado, en contacto con el agua, enfría el agua mientras se vaporiza una parte del agua. Eso es algo que también ustedes estudiarían en este curso de transferencia de masa 1, pero no se ha considerado en el sílabus, entonces lo saltaremos. Pero cuando lleguen a transferencia, a laboratorio de operaciones unitarias 2, ahí sí van a estudiar la transferencia de masa en torres de enfriamiento. Y esta es una de las más comunes operaciones de la industria, que es la operación de transferencia de masa en columnas o torres empacadas. El empaque del que se habla son componentes de diferentes características. Pueden ser simplemente tubitos chiquitos, que son los llamados anillos Rashi, o pueden ser variantes, como las vamos a ver también posteriormente en el curso. Este es otro tipo de columna no empacada, en la cual hay un movimiento de flujo cruzado, es decir, el líquido va en esta dirección y las burbujas que van ascendiendo van atravesando el líquido. Esa es una de las operaciones que también vamos a estudiar. Bueno, son ejemplos. La teoría no ha podido encontrar cómo es la transferencia de masa en flujo turbulento, cuando existen muchos componentes o cuando la transferencia es entre fases. Y se han intentado realizar muchos ensayos de encontrar esas teorías, pero los resultados no concuerdan con la realidad. Para resolver los problemas de transferencia de masa en estas condiciones, se recurre a un ajuste de las ecuaciones a resultados experimentales con muy buen resultado. Es decir, ¿qué es lo que se hace?
antes de que yo haga mis cálculos con mi sistema, voy al laboratorio, hago mi prueba, encuentro los datos necesarios y con esos datos hago un ajuste en las ecuaciones. Ese ajuste en las ecuaciones me permite encontrar, obviamente, valores más cercanos a lo que ocurre en la realidad. Eso para mí es lo que les decía, el caso de la caja de zapatos de Cenicienta, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, esta es la teoría que hemos estudiado para el flujo, la transferencia de masa por difusión molecular en flujo laminar, ¿no? Esas ecuaciones las deben recordar o les debe parecer familiar por lo menos, ¿no? Hemos hecho algunos ejercicios con eso. Ahora, yo debiera poder calcular cómo es la transferencia con un cierto valor de la difusividad, la presión, R constante, la temperatura y la distancia entre dos puntos. Y lo único que necesito como cosa variable son las concentraciones aquí o otras variantes de concentración. Pero resulta que si yo utilizo estos valores y los aplico para el caso turbulento, el resultado que me sale es extremadamente diferente, por muchos órdenes de magnitud diferentes. Eso quiere decir que esa teoría no la puedo trasladar de difusión laminar, de difusión molecular, no la puedo trasladar a flujo turbulento. No funciona. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Igual acá, esta es una ecuación que también hemos estudiado, y lo mismo que acá tenemos ecuaciones que han sido estudiadas antes. Entonces, lo que necesitamos es hacer un truco, el truco de Cenicienta otra vez. ¿En qué consiste ese truco? Así es mi cálculo teórico, pero este cálculo teórico no funciona. Entonces, lo que yo voy a hacer es reemplazar todo esto por una constante, como se ve acá, K sub G. Fíjense, esto lo dejo y reemplazo por esta constante. ¿Y de dónde sale esta constante? Esta constante sale del laboratorio. Es decir, voy al laboratorio, hago mi experimento para condiciones parecidas, encuentro cuál sería el valor de este Kg para esas condiciones parecidas y utilizo ese mismo valor para el caso real que necesito en mi operación de planta. O sea, es como si, sabiendo cómo es el tamaño de la caja de Cenicienta, alguien midió la caja, me da el dato y yo me corto el dedo, ¿no es cierto? Para que entre en la caja, por adelantado. Esa operación, bueno, en este caso da resultado, ¿no? En el cuento no dio resultado, ¿no? El príncipe no se casó con las hermanas, no se casó con la Cenicienta. Bien, igual acá, todo esto lo encierro en un solo K, igual acá, este es un solo K, que es lo que llamamos el coeficiente de transferencia de masa. Este coeficiente de transferencia de masa es un valor que se podría calcular en base a las teorías, en base a correlaciones que ya existen, ¿no? Las correlaciones son más precisas que las teorías, pero todavía esas correlaciones son no confiables cuando estamos trabajando con algo que no debiera fallar. Como les dije también la vez pasada,
si yo estoy haciendo una plantita para hacerla aquí en low, para que trabaje en low, si falla, ¿qué pasará? Y después, ups, me equivoqué, ¿no? Y lo volvemos a hacer, ¿cierto? O sea, en el área académica, los errores no se pagan caro, ¿no? Pero en una planta, cuando yo voy a construir una planta que vale $1 millón, no puedo fallar yo de esa manera, porque ahí lo mínimo me despiden del trabajo. Pero no solamente me despiden, me hacen un juicio, me van a dejarse hasta sin camisa en el juicio, porque así nomás no se quedan contentos con los inversionistas, ¿no? Los inversionistas no quieren perder su dinero en absoluto. Entonces, para ese caso necesitamos tener mucha más seguridad en las cosas que se hacen. Bien, esta forma de trabajar tiene la misma forma que hemos estudiado para el flujo, para la difusión molecular, que es lo que llamamos el flux. El flux, que es cuánto se transfiere por unidad de área y por unidad de tiempo, y eso se representa como una constante multiplicando a un gradiente, donde esta constante es lo que llamamos el coeficiente de transferencia de masa y depende de las condiciones locales. Normalmente este coeficiente de masa tiene que ser obtenido experimentalmente para condiciones equivalentes. Como les dije también la vez pasada, si yo voy a construir una columna donde necesito ese coeficiente, una columna de $1 millón, lo primero que hago es hacer una columnita en el laboratorio. De ahí saco el dato, puedo pasar una planta piloto intermedia que cuesta $20.000, ¿no? Todavía si pierdo $20.000 también es doloroso, pero no es como $1 millón, ¿no? Perder $1 millón. Entonces, de esa manera se va pasando, ¿no? O sea, se va haciendo lo que se llama un escalamiento, pero con datos obtenidos en el laboratorio y en una planta equivalente, es decir, de condiciones equivalentes. Para la transferencia de masa entre fases, en operación de flujo turbulento, encontraremos que la transferencia de masa a través de un área y a lo largo del tiempo es el producto de una constante por un gradiente. Y esto ocurre en una de las fases, y en la otra fase también debe haber un coeficiente de transferencia de masa multiplicado por un gradiente. Esta ecuación corresponde a una de las teorías que les voy a explicar posteriormente, que es la llamada la teoría de la doble película, que de todas las teorías desarrolladas es la menos equivocada. No digo la más cercana a la realidad, porque no es tan cercana a la realidad, pero sí puedo decir que es la menos equivocada y por lo tanto es la que más se usa. Sin embargo, no se calculan con las ecuaciones y el desarrollo de la teoría de la doble película, ¿no? Sino que se usa el concepto, nada más que el concepto de la teoría de la doble película, para desarrollar el cálculo que permita la experimentación y de la experimentación pasar a obtener resultados. Esta es la idea. Si yo voy a transferir de la fase G a la fase L, se supone que un componente va a pasar desde este punto hasta este punto. Pero para que ocurra eso, primero tiene que acercarse a una zona de interfase. En la zona de interfase tiene que pasar al otro lado de la fase y en el otro lado de la fase tiene que pasar desde este punto hasta la masa global
de la otra fase. Esta es la idea que vamos a repetir. Bueno, lo fundamental de este capítulo que estamos viendo es simple. Si nosotros queremos hacer cálculos en flujo turbulento, necesitamos usar coeficientes de transferencia de masa que son obtenidos experimentalmente. Y la transferencia de masa en flujo turbulento se expresa como el producto de un coeficiente de transferencia multiplicado por un gradiente dentro de una fase. Adelante. Eso es todo lo que hay en este capítulo. ¿Es difícil? ¿Es fácil? Es fácil, pues es solamente un concepto, Repito el concepto. La transferencia de masa en flujo turbulento se representa como el producto de una constante llamada coeficiente de transferencia por un gradiente dentro de una fase. Eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que hay en este capítulo. Ahora, esta es la ecuación. Esta ecuación se puede representar de diferentes maneras dependiendo de si se trata de líquidos, si se trata de gases, si se trata de un gradiente de presión, como en este caso, un gradiente de presión que puede haber en gases, pero no en líquidos, o un gradiente de concentraciones en forma de fracción molar, o un gradiente de concentración en donde para calcular esta concentración yo uso la ley de los gases. Como se dan cuenta, todo esto es para gases. Y lo que se está representando aquí es las moles transferidas por unidad de tiempo, por unidad de área y en este caso por unidad de presión. ¿Por qué? Porque eso es el coeficiente de transferencia. Cuando lo multiplique por un delta de presión, se elimina esto y me va a quedar solamente moles transferidas por unidad de tiempo y por unidad de área. Ya en clase anterior les dije, y lo voy a recalcar una vez más, cuando hablamos de transferencia de masa, estamos hablando de transferencia molar, es decir, moléculas. O sea, lo que se están transfiriendo son moléculas. Las moléculas yo podría convertirlas en un peso. Por ejemplo, en la clase pasada había un problema que decía ¿cuánto peso de benceno se va a perder en un día? ¿Se acuerdan? Sí. Pero el cálculo del peso yo lo encontré después de calcular las moles. Las moles que son moléculas del benceno que se están transfiriendo. Ojo que este concepto es uno de los puntos trascendentales que vamos a tener que ver a lo largo del curso. ¿Bien? O sea, lo que transferimos son moles. Los cálculos que hacemos son moles. Puede ser que alguien tenga las ganas de convertirlo en otras unidades, pero bueno, se convierte después de haber encontrado moles. Ojo, ¿por qué digo esto? Porque hay problemas que van a venir posteriormente en los cuales, por ejemplo, viene un problema en el examen o en la práctica damnificada y el alumno calcula y usa ecuaciones para calcular peso. O sea, le dan, por ejemplo, le dicen en este vaso yo tengo 25% en peso de sal y lo voy a mandar a un secador y en ese secador voy a obtener al final una sal en polvo que contiene
20 gramos de sal por cada gramo de agua. Fíjense que estoy hablando de peso, no de mole, ¿no es cierto? Entonces, estoy hablando en peso y los alumnos equivocadamente empiezan a hacer cálculos en peso. Naturalmente que se van a equivocar en el número. De repente las ecuaciones que están usando están correctas, pero si están usando peso en el cálculo, el peso no es lo mismo que las moles, ¿no es cierto? Obviamente. Tengan en cuenta, cada vez que hay una transferencia de masa, lo que estamos estudiando nosotros, las transferencias de masa son moles. Bien. Entonces, en este caso, esto simplemente está mostrando que la misma ecuación de la que hemos hablado hace un ratito, la estoy trabajando con diferentes gradientes para el caso de los gases. Gradiente de presión, gradiente de concentración en fracción molar o gradiente de concentración en volumen. ¿Bien? De la misma manera, es posible que en la literatura ustedes encuentren diferentes formas de representar los coeficientes de transferencia de masa como se ven acá. Es posible, pero nosotros no vamos a utilizar estas formas de representación. Digo que es posible porque ustedes podrían encontrar en un libro una forma diferente. Inclusive en el Treibal, en algunos casos, por ejemplo, hablan de esto como el coeficiente de transferencia de masa. Ustedes tienen que ver a qué se refiere ese F, que es diferente a los casos en los que nosotros usamos los coeficientes en la forma de K minúscula, como en este caso, o vamos a ver después K mayúscula, que es un coeficiente global de transferencia de masa. Bueno, acá tenemos lo mismo para los líquidos. Cuando tenemos concentración en líquidos, que también podría ser una especie de variante de una densidad, ¿no? La densidad es una forma de concentración, o concentración en la forma de fracción molar en líquidos. O sea, acá también tenemos gradiente multiplicado por una constante. Y también acá hay formas de hacer las conversiones. Hay que estar alerta con eso. Bien, ahora, como cultura general, hablemos de los modelos o teorías que han intentado describir teóricamente la transferencia de masa en flujo turbulento en diferentes circunstancias. Dice acá, los intentos de representar matemáticamente la transferencia de masa ha tomado como base los modelos de la transferencia de calor y del flujo de fluidos. Es decir, cuando desarrolló su teoría Fick, no pudo avanzar mucho más, pero sí notó que había una similitud entre ciertas ecuaciones que él estaba trabajando para la transferencia de masa y las ecuaciones que había para la transferencia de calor y para el flujo de fluidos. Esto es un adelanto de lo que vamos a ver luego. En base a estos modelos se desarrollaron teorías para la transferencia en flujo turbulento. Vemos la teoría de la película, la teoría de la penetración, la teoría de la renovación de la superficie y finalmente la teoría de la doble película. Bien, la teoría de la película simplemente dice, vean el concepto, ¿no? Dice que existe entre dos fases que están transfiriendo masa, ¿no? Existe una película. Por ejemplo, si yo tengo una burbuja de CO2 que está burbujeando en agua, el CO2 va a pasar al agua. O sea, moléculas que están en la burbuja van a atravesar
el espacio que hay entre el gas y el líquido y van a pasar al líquido. ¿Bien? Entonces, la teoría de esta película dice que existe precisamente una peliculita que está rodeando a la burbuja a través de la cual se produce la transferencia. Y en esta, por ejemplo, aquí este es el líquido, este es el gas, hay una cierta presión o concentración en el lado del gas, hay un punto con una cierta concentración en una parte de la película, suponiendo que la película tiene un espesor, y a través de la película hay un gradiente que pasa hasta el otro lado. Con esta teoría, con esta idea se desarrolló la primera teoría y se supuso que el gradiente dentro de esta película es lineal, es decir, es una variación constante a lo largo del espesor. ¿Cuánto es el espesor? No lo sabemos, ¿no? Pero puede ser un milésimo de milímetro, en fin. Pero hay esa forma. Si fuera así y aplicamos la ley de Fick, entonces esta ecuación, que ya la conocemos, debiera funcionar de tal manera que el K, el coeficiente de transferencia de masa, debiera ser igual a esto, C por la difusividad entre delta. Si fuera verdad. Pero cuando vamos a la experimentación en el laboratorio a ver si de verdad se cumple, lamentablemente encontramos que no se cumple. Dice, el flujo de la masa, o sea, la transferencia de masa a través de la película debiera ser proporcional a la difusividad. Es decir, sustancias con mayor difusividad debieran transferirse más rápido, ¿no? Y sustancias con menor difusividad debieran demorarse en la transferencia, ¿verdad? Pero en la vida real no ocurre. Al contrario, a veces hay sustancias con baja difusividad que pasan más rápido que las sustancias con mayor difusividad. O sea que este primer intento fracasó rotundamente. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? Se debe simplemente a que esa teoría no refleja lo que ocurre en la vida real. Intentaron trasladar la teoría de la difusión molecular a la difusión turbulenta, pero no funciona así. No funciona. Dice, más exactamente parece ser proporcional a la difusividad elevado a un exponente. Pero aún así con esto tampoco se cumple completamente. Por ejemplo, hace poco ha habido un eclipse de sol. ¿Se han enterado ustedes? Pero el eclipse de sol no ha sido por esta zona de la Tierra, ¿no? Ha sido por Europa, por otros lugares. Cuando ocurre un eclipse, hay mucha gente que tiene disparatadas teorías. Hay una teoría, ustedes deben haberles escuchado hablar de tonterías a muchas personas sobre el eclipse, ¿no? Por ejemplo, dicen una teoría disparatada, ¿no? Dicen, cuando hay eclipse, una mujer embarazada no debe salir a ver el eclipse, porque le puede hacer daño al bebé. Esa teoría todavía la tienen algunas personas aún en nuestros tiempos modernos. Sin embargo, ya ustedes saben que esa teoría es falsa, porque ¿cuántas mujeres embarazadas habrán salido durante el eclipse porque tienen que trabajar y habrán visto el eclipse? Y no les pasa nada de eso. O sea que se da una teoría en base a qué suposiciones se habrá hecho la teoría, pero la teoría no funciona. Entonces, si no funciona, hay que cambiarla. En el caso de la ciencia, esta teoría ha quedado solo como un recuerdo de lo que alguien alguna vez pensó, pero ya no se aplica.
Eso también debería pasar con las personas que piensan tonterías. También hay algunos que dicen, ¿no? Por suerte aquí en el Perú nunca he escuchado hablar a nadie así, pero hay algunos que dicen que la Tierra es plana, ¿no? Y que es mentira de que la NASA haya llegado a la Luna, ¿no? ¿Ustedes han escuchado esas teorías de lo que le llaman los terraplanistas? O sea, son unos ignorantes completos, ¿no? Porque es muy fácil demostrar de que la Tierra es esférica o muy cercana a una esfera. Pero como ellos no quieren pensar en las posibilidades, una cosa muy simple que haría yo con los terraplanistas es llevarlos, por ejemplo, de Estados Unidos a Chile, por ejemplo, ¿no? Para que vean la diferencia en la orientación del Sol, en las estrellas, ¿no? Eso nomás ya les daría, si fueran inteligentes, se darían cuenta de que su teoría es incorrecta. En fin. Bueno, sigamos. Dice, no obstante, esta teoría se aplica con éxito en el diseño, en realidad muchas no, algunas operaciones de transferencia de masa, pero sobre todo operaciones en donde el flujo no es tan turbulento. O sea, es muy cercano al flujo laminar. Como no funciona esa teoría, alguien pensó en la teoría de la penetración. Todo esto les estoy hablando de comienzos del siglo XX. Una hojita. O sea, también alrededor del 1925, por ahí, alguien pensó en esta teoría. Ahí está, 1935. Él dijo, no es cierto de que hay una película. Lo que pasa es que, como dice, hay un lugar, que sería este, entre las fases, en el cual hay un pequeño, como decir, una pequeña burbujita muy pequeñita en la cual se está realizando difusión molecular. Y después esa burbujita es empujada mecánicamente a otro sitio y se traslada gruesamente lo que ya se transfirió por difusión molecular, ¿no? Esa idea dice, hay remolinos turbulentos que van de la masa global, ¿no? Se quedan un momento en la interfase para hacer la transferencia y después salen. Esa es la idea. Y esos remolinos son justamente lo que es producido por el movimiento turbulento. La alternancia de remolinos genera una transferencia por difusión molecular no estacionaria. Esa es la idea. O sea, hay difusión molecular en un instante muy breve donde se produce se calcula con esta ecuación y después mecánicamente es trasladado ese pedacito hacia otro lugar. Bueno, resulta que la derivación que se da, dice, llevaría a que la transferencia es proporcional a la raíz cuadrada de la difusividad, donde Tc es el tiempo del remolino en la interfase y la constante, el coeficiente de transferencia sería este término. Bueno, resulta que esta teoría tampoco funciona. Dice que se aplica a la transferencia en gotas o burbujas dispersas dentro de un fluido. Por ejemplo, cuando recién va a hervir el agua, empiezan a aparecer gotitas, una que otra gotita, o burbujas, ¿no es cierto? Una burbujita, después otra, eso es gotitas aisladas o burbujas aisladas. Pero cuando empieza la ebullición es un movimiento muy turbulento, ¿sí? Entonces ahí definitivamente no funciona esta teoría. La experimentación muestra que sus resultados están en el límite inferior para casos generales, en los que no es razonable que el tiempo sea constante o en burbujas y gotas de tamaño mayor.
Entonces, alguien pensó en darle un ajuste y salió lo que se llama la teoría de la renovación de superficie. A veces, pues, cuando hay ciertas teorías, vienen algunas personas que empiezan a buscar teorías un poco demasiado rebuscadas, ¿no?, para tratar de llegar a una teoría. Y en este caso también fue el mismo caso. Dice que los tiempos de renovación de los remolinos no son constantes, sino que existe una distribución de tiempo de residencia. Entonces ya le metieron estadística al caso, para tratar de ver de qué manera se producía esta transferencia. Bueno, esto lo que les estoy diciendo es también un pequeño resumen de lo que también tienen en el libro de Kleiber, pero es solamente para hacerles notar de que tampoco esta teoría funciona. O sea, no es posible usar esta teoría para el cálculo de los coeficientes de transferencia en una operación, en diversas operaciones. Tiene sus problemas. Entonces, alguien más pensó en lo que se llama la teoría de la doble película. La teoría de la doble película dice, viendo esta figura, que cuando hay dos fases que están en contacto para transferir masa, en cada fase hay una película. Por ejemplo, acá hay una película y la transferencia ocurre a través de esta película. Luego se llega a la interfase y en la interfase se produce el salto hacia el otro lado. Pero en el otro lado hay otra película que hay que atravesar. Entonces, esta teoría de la doble película, vamos a verlo en dos temas más adelante, da lugar a la idea de que hay resistencia para la transferencia de masa. Es decir, para que una molécula que se encuentra acá pase hasta el otro lado, primero tiene una resistencia. Tiene que atravesar esa resistencia. Una vez que llega a la interfase, el paso al otro lado es automático, o sea, nadie le impide pasar al otro lado. Pero en el otro lado se encuentra con otra resistencia. Esa otra resistencia puede ser completamente distinta a la resistencia del otro lado. ¿Sí? Entonces, después de atravesar esta resistencia, recién ahí se encuentra con la masa global del proceso. Como se ve acá, no necesariamente las características en cada lado de la película son iguales. Por ejemplo, esta representa la presión parcial. La presión parcial acá puede ser distinta que la que hay en el líquido. Las concentraciones en el líquido, o sea, en la parte de la película del líquido, no tienen por qué ser iguales que en el otro lado. Puede haber una diferencia, así como se muestra acá. Las concentraciones son diferentes. O aquí, miren, en este caso, la concentración está más baja en el lado del gas que la concentración equivalente en el lado del líquido. Y no tienen por qué ser iguales. No tienen por qué ser iguales. Lo único que tenemos es de que para que yo atraviese y vaya al otro lado, tengo dos resistencias. Una resistencia es atravesar una parte y la otra resistencia es en el otro lado. Imagínense ustedes que van a una fiesta, ¿ya? Una fiesta. A un local, no sé, Avenida Arequipa, uno de esos locales donde la gente se acumula afuera. Pues ustedes van a entrar, ¿no es cierto? Entonces, para entrar tienen que pasar entre un grupo de gente que están ahí pues parados, ¿no? Hasta que llegan a la puerta.
Primero están atravesando una resistencia. Llegan a la puerta y en la puerta hay un guachimán ahí. Pero apenas ustedes muestran la entrada, inmediatamente pasa. O sea que la resistencia que les presenta el guachimán es cero, a menos que no tengan pues entrada. Una vez que entran, se encuentran con otro grupo que está parado ahí en la puerta, ¿no es cierto? No sé por qué hay eso, ¿no? El fondo está vacío y siempre se acumulan en un lugar, ¿no? O cerca del bar, no sé. Yo imagino que es para no tener que estar yendo y viniendo por las chelas, ¿no? Una cosa así. Bueno, pero hay dos resistencias en este caso, ¿no? Esa es la teoría de la doble película. Ahora, esta teoría ha tenido un desarrollo también matemático. Pero, para hacerlo rápido y simple, esta teoría matemática tampoco funciona. Entonces, han habido otros intentos posteriormente, pero ninguno funciona. Pero lo que sí ha quedado es la idea de que existe una doble película en la transferencia de masa. Entonces, eso no es una cuestión matemática, es solamente un concepto. Y ese concepto es el que nosotros lo vamos a usar bastante porque es solamente una idea. La idea es de que para que se transfiera masa de un lugar de la fase hacia la otra fase, primero hay una resistencia dentro de la fase, hasta llegar a la interfase, ¿no? Que es como la puerta. Pasar la puerta es fácil porque la puerta está abierta, nadie impide el paso. Pero una vez que pasaron al otro lado, hay otra resistencia para volver a llegar al global de la masa. ¿Bien? Ese concepto, esa idea, nosotros la vamos a utilizar y la vamos a desarrollar porque la idea de que hay una resistencia al paso implica que en cada lado hay un coeficiente de transferencia de masa. Y como vamos a ver después, el coeficiente de masa es la inversa de la resistencia. Una alta resistencia implica un coeficiente de transferencia de masa chiquitito, ¿no? Y al revés, un alto coeficiente de transferencia de masa implica una resistencia muy pequeña. En algunas de las operaciones de transferencia de masa, un lado de la fase tiene una alta resistencia, mientras que en el otro lado no hay resistencia. O sea que el coeficiente de transferencia en el otro lado es alto, mientras que en el otro lado es bajo. Para que se transfiera hay que vencer la resistencia de pasar a la primera fase, digamos el primer escollo, ¿no? En uno de los ejercicios que hicimos la semana pasada, dijimos que, por ejemplo, hablábamos del amoníaco que se estaba descomponiendo, ¿no? Para llegar hasta el catalizador, el amoníaco sufría, ¿no? O sea, tenía que atravesar una resistencia. Una vez que llegaba al catalizador, instantáneamente ¡pluc!, se descomponía y para que salgan los productos ya no había tanto problema, ¿no? O sea, la salida ya era fácil. Pero la llegada del amoníaco hasta el catalizador, ese era el problema, ¿no? Si llegaba, perfecto, ¿no? Mientras no llegue, obviamente no hay reacción. Entonces, esto que les estoy diciendo, fíjense, es solamente concepto, es conceptual, ¿ya? Y con ese concepto nosotros vamos a trabajar cuando se requiera con las ecuaciones correspondientes, porque eso, ahí terminamos esta parte. ¿Bien? ¿Preguntas antes de pasar al siguiente? Que no hay teoría para describir la transferencia de masa en flujos turbulentos. No hay teoría. Y la única manera de trabajar es buscar
un coeficiente de transferencia de masa falso, un coeficiente de transferencia de masa adecuado a mis necesidades. Es como a veces algunos alumnos saben cuál es la respuesta al problema, ¿no? Y hacen un intento de desarrollo, ¿no? Le han visto a su compañero cuál es la respuesta, pero no saben cómo lo desarrolla. Y hacen ahí sus garabatos y al final dicen, y la respuesta es tal. ¿Y cómo lo encontraron? No se sabe. Este es un caso parecido, ¿no? Es un caso parecido. Es decir, yo hago mi experimentación, lo que quiere decir que al hacer mi experimentación en el laboratorio ya sé cuál debe ser la respuesta. Y para que me dé esa respuesta, yo arreglo mi ecuación. Arreglar mi ecuación significa le doy el valor al coeficiente justo para que me dé esa respuesta. Esa es la idea de lo que nosotros vamos a hacer posteriormente.